YouTube es una pieza recordada de la historia. En ese entonces, en 2006, no se sabía mucho y todo lo que se podía ver en la comunidad eran solo personas que subían vídeos de gatos. Pero un usuario en particular ha causado suficiente controversia como para ser llamado. El canal había publicado una tonelada de pornografía gore y fetichismo de sangre que el usuario fue eliminado recientemente por jugar con el TOS. Pero, todavía se puede acceder. Un día, una persona en YouTube publicó su experiencia con el canal desde un sitio web de blogs desaparecido. Trabajé para YouTube durante 2006. Era un trabajador ocupado y recientemente subo vídeos aquí. Lo que no sabía es que algunos de los moderadores de YouTube suspendieron una cuenta en particular. Les pregunté de qué se trataba, pero por alguna razón no querían que lo supiera. Me preguntaba por qué no se me permitía ir a esa página, en lugar de qué era. Pero en ese momento, uno de los moderadores me entregó un papel con algo escrito. Era un enlace. Me suplicó que no volviera a preguntarles sobre el usuario secreto. El enlace era un enlace de usuario de YouTube. Decía www.youtube.com/666. Fui a casa después del trabajo y lo escribí en mi ordenador. Descubrí que la cuenta fue suspendida, así que no te preocupes. Pero cuando actualicé las páginas varias veces, algunas cosas cambiaron. Todas las etiquetas de video se convirtieron en las letras X666, y cada texto en la pantalla decía sexagésimo sexto. Pensé que alguien estaba pirateando mi ordenador, pero lo negué y volví a actualizar. En ese momento, apareció un canal. Era el canal de 666. Miré algunos de los vídeos, la mayoría de ellos eran una locura. Un vídeo contenía 4 bebés torciendo la cabeza. Otro vídeo mostraba gráficos en espiral. Decidí salir del vídeo y fui a otro, pero se mostró una ventana emergente en blanco. Hice clic en el botón en blanco y me llevó a otro vídeo de 666. El vídeo mostraba a una mujer ahogándose en un charco de sangre y sucediendo cosas desagradables. Pensé que esto era repugnante, así que decidí pausar el vídeo. No me dejaba porque no respondía. Entonces decidí cerrar Internet Explorer, pero no se movía. También intenté ir a otro vídeo, pero tampoco funcionó. Pensé que no había salida hasta que pensé. El botón de apagado. Por supuesto. Decidí apagar mi ordenador para que el virus no volviera a entrar en él, pero el botón no funcionaba. Los botones de apagado responden todo el tiempo. Sabía que me habían hackeado. Se perdió toda esperanza. No podía salir de Explorer y el vídeo seguía y seguía. Y no había nada que me detuviera. La chica del vídeo seguía mirándome con sonidos aleatorios y golpes. En ese momento, la mano de la mujer salió del vídeo y bloqueó mi Internet Explorer. Después de unos días, recientemente me despidieron después de pasar por esa horrible experiencia con el canal de 666. Fue entonces cuando pensé en esto. ¿Podría esto realmente haber sido hecho por el diablo? ¿Fue una broma para asustar a los youtubers? De cualquier forma, este mito era muy misterioso. No me he dormido después de ver esos vídeos. Me pregunto quién los hizo. Este blogspot luego desapareció después de 2 días cuando se terminó el blog. Cuando alguien ingresa al blog, aparece un mensaje que dice eliminado por el administrador. Código de error 666. El blogger me ha enviado su experiencia por correo electrónico, pidiéndome que publique esto en este sitio web. También dejó una nota. Nunca ir ni refrescar el nombre de usuario. 666 en YouTube. Una vez que lo hayas hecho, nunca se detendrá. Nunca se irá. Espero que nadie haya vuelto a intentar esto.
Se dice que en Japón se emitió solo una vez el capítulo final de la saga Supercampeones, Oliver y Benji, Capitán Tsubasa, debido a que el final de la historia era tan dramático, que provocó histeria colectiva en miles de niños japoneses, llegando muchos de ellos a aplicar automutilación, o, en el peor de los casos, atentar contra su propia vida. El mito se sostiene desde la base de lo que ocurre en el primer capítulo de esta serie titulado Un gran sueño, en donde vemos al pequeño Oliver salvarse de ser atropellado por un camión, debido a estar sosteniendo un balón que le sirve como amortiguador. De esta manera, el balón se convierte en su amigo y no lo suelta más, llegando a convertirse en el mejor futbolista de su generación. Oliver disputa el partido de la final de la Copa del Mundo. Brasil vs Japón. Algo bastante posible dentro de la historia. Lo siniestro es que luego de que Oliver mete el último gol, que le da el triunfo a su país, despierta en un hospital diciéndole a su madre que había ganado el mundial. Recordemos que una parte de la aventura en Supercampeones son recuerdos de Oliver ganando partidos mientras está en una sala de urgencias. Luego de esto, una imagen muestra a Oliver abrazándola de felicidad, pero, el detalle, es que él no tiene piernas. Las perdió cuando era un niño y, entonces, recién estaría despertado del coma tras el accidente. Todo lo que ocurrió en la saga Supercampeones, es solo una realidad que Atom imaginó. Todo fue un gran sueño. Situación que da bastante para pensar. De hecho, existe una teoría que señala que si este capítulo no se emitió, al menos sí era parte de la idea original del guión. Hipótesis que se refuerza con el nombre de estos otros episodios. Soccer is my dream, el fútbol es mi sueño, Dream algo el soñado de Dream of Tsubasa, el sueño de Oliver. Es más, un fan de la serie, en una página de internet, dice conocer más detalles sobre la situación. Para entender el final, primero tenemos que saber lo siguiente. Oliver sí fue atropellado por la camioneta de mudanzas cuando fue a buscar su balón. De hecho, en el manga, se ve cuando se estrella contra una baranda de seguridad la cual está destrozada, causándole un daño irreparable en la parte inferior de su columna. La cosa es que cuando Jichi Takahashi, creador de la serie, le presentó los borradores de Capitán Tsubasa a Shonen Jump, revista semanal de manga que luego publicaría Supercampeones, a los editores no le gustó esta situación, así que esas viñetas fueron borradas completamente, faltando toda la idea central de la que comenzaba, originalmente, de esta manera. Luego del accidente, y con tan solo 5 años, Oliver es llevado al hospital en donde pasa 6 meses en coma. Como su madre se encontraba sola, recordemos que su padre era marino mercante y no estaba en Japón, el doctor a cargo de la rehabilitación le pidió que le hablara a su hijo de lo que a este más le gustaba, para que así él pudiera reaccionar mejor al tratamiento. Entonces la madre de Oliver, sabiendo que su hijo estaba comenzando a compartir cada vez más tiempo con el balón, le cuenta una historia donde él es un gran futbolista, donde va conociendo amigos en todos lados, y formando un equipo que lograría ganar la Copa del Mundo. Paralelo a esto, el capitán Atom, padre de Oliver, luego de recibir la noticia sobre el accidente de su hijo, entra en una profunda depresión, intentando suicidarse. Justo cuando lo intenta hacer, observa cómo Roberto Cedino se lanza al mar para acabar con su vida, pues los problemas a la retina que él tenía lo hacían pensar que ya no tenía sentido su vida, al no servir para el fútbol. Luego de salvarlo, el capitán Atom le comenta que su problema no es nada comparado al que vive. La frustración de ver que su hijo ha perdido sus piernas, y por tanto nunca logrará su sueño. Ser el mejor jugador de fútbol del mundo. De esta manera lo convence de viajar juntos a Japón para conocer a Oliver, y de pasada operarse la vista con la última tecnología. Roberto y los padres de Oliver, acompañarían al pequeño durante los 6 meses en que se encuentra en el hospital. En ese tiempo le contarían historias relacionadas con el fútbol, con los valores, y con la amistad. Logrando que Oliver sueñe con ellas y que en su imaginación logre lo que quiere. Ser el mejor jugador de fútbol del planeta. Victoria.
La leyenda cuenta que el misterioso pueblo Lavanda tiene en su tonada un mensaje que solo puede ser captado en su versión japonesa de Game Boy. Según cuentan, los niños menores de 14 años pueden escuchar en esta versión pequeños murmullos producidos por la bitonalidad de la melodía, que son captados por la sensibilidad de sus oídos, los cuales conducirían a los oyentes a actos suicidas. La canción en sí ya es bastante terrorífica, se trata ni más ni menos del pueblo donde mueren los Pokémon, solo hace falta recordar el caso de la madre de Kubone. Pero, ¿cómo es que sabemos esto? En 1996 en Japón, se registraron muchos suicidios de niños. Todos tenían algo en común. Poseían el juego de Pokémon rojo o Pokémon verde. Los síntomas eran irritabilidad acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Luego de todo esto, los niños sufrían depresión, cosa que, como todos saben, es rara a esa edad, y por último, este mismo estado psicológico los llevaba al suicidio. Las investigaciones encontraron algo más. Revisaron el juego, y al parecer todos los chicos habían guardado en Pueblo Lavanda, razón por la cual se ordenó a Game Freak arreglar la canción en las versiones del resto del mundo y en las restantes en Japón. No se volvieron a saber sobre casos de suicidios. O al menos eso se cree. En los juegos Pokémon Rojo y Pokémon Verde, videojuegos para la consola de Nintendo Game Boy, se reportaron rumores que circulaban por internet. Estos hablan de un tal síndrome Lavender-Town. El fenómeno, según lo descrito, ocurre cuando el jugador está dentro de la locación denominada Pueblo Lavanda, una pequeña área con la finalidad de describirnos en el juego el tema de los fantasmas, pues esta fue creada para memorar a los Pokémon fallecidos. La música en el área, que fue cambiada rápidamente en el segundo lanzamiento del juego, contiene compases binaurales, los que pueden inducir efectos psicológicos en el receptor. Estos peculiares compases son denominados tono de Pueblo Lavanda. Sucedió durante la primavera/verano de 1996 la aparición de una serie de casos todos relacionados con el tono de Pueblo Lavanda. Además, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la compañía Game Freak, en la que un empleado daba una lista de nombres, fechas y síntomas de niños de entre 7 y 12 años, que sufrían de diversos problemas médicos, supuestamente relacionados con el acto de jugar Pokémon Rojo y Verde. Abril/12, 1996. Desórdenes de sueño, migrañas severas, otorragia. Uno atacó a un oficial de policía cerca a un edificio gubernamental y fue asesinado. Mayo/23, 1996. Irritabilidad general, insomnio, adicción al juego, rinorragia. Reveló violentos ataques de agresividad, que descargó en otros y eventualmente su propia persona. Abril/27, 1996. Continuos dolores de cabeza, irritabilidad. Escribió con una navaja en la piel de sus muñecas el kanji emperador y posteriormente murió desangrado. Marzo/4, 1996. Migrañas, inactividad y lento entendimiento. Desarrolló sordera y fue declarado perdido. Su cuerpo fue hallado en una carretera el 20 de abril del mismo año. Cientos de niños japoneses fueron víctimas de estos efectos, que incluyen síntomas de hemorragia cerebral y acciones violentas hacia terceros. Además, el artículo había una larga lista de casos desencadenados en suicidio. Hago también mención sobre la animación del Ghost, la cual aparecía dentro de la Torre Lavanda. Supuestamente, en esta estaban incluidas imágenes de rostros aterradores y de cadáveres. Si bien parte de esto sea probablemente una mentira, es dudoso que la junta de programadores permita tal hecho. Quizá haya algo cierto en esto. En la llamada primera edición del juego o versión japonesa, se encontraba oculto en el juego un código de un Pokémon identificado por el número de serie 731. El Pokémon solo podía ser encontrado en dos lugares.
Buscando entre el pasto exactamente en la zona marcada, existía una total certeza de encontrar al Pokémon 731, si este 731 era un error en el código del juego o fue puesto a propósito por los programadores es un misterio. La otra manera de encontrarlo era usando al llamado misigno. El truco del misigno consistía en una serie de pasos, como hacer que el anciano te enseñe a capturar Pokémon y continuar sucesivamente con cosas así. Los diálogos mantenidos con el anciano eran movidos a la memoria del juego, la cual determinaba cuáles Pokémon debían de aparecer. Por ejemplo, en la isla Canela supuestamente no había sido programado ningún Pokémon en específico, pero luego de tener la mencionada plática con el hombre, se podía obtener en ese lugar al Pokémon correspondiente a los 3 primeros valores de tu nombre. Si ningún Pokémon encajaba con ese requisito, aparecía el llamado misigno y, si tu nombre en el juego era K, podías encontrarte con él, cuanto menos curioso, Pokémon 731. Dicha criatura era un tanto extraña. Usaba el sprite del Ghost combinado con cierto flaseo, en el cual era emitida una serie de imágenes de baja calidad. 2 de estas han sido incluidas, más una no tan clara, en las imágenes. Son las figuras 2, 3 y 4. La figura 2, su hombre parece estar parado sobre una tabla, donde algo difícil de identificar se encuentra reposando, probablemente un cadáver. Este tiene en sus manos un objeto desconocido y una máscara quirúrgica sobre sus labios, de donde partiría tal vez la teoría de la imagen de un cuerpo en la animación. La figura 3 es claramente la imagen de un edificio en baja resolución, con detalles traslúcidos y difíciles de diferenciar. La figura 4 es, posiblemente, la más extraña de todas, pues es la imagen de la bandera imperial japonesa con 2 kanjis que simbolizan emperador. Otros frames de la animación incluyen también lo que pareciera más imágenes de doctores, cadáveres y edificios. Además, durante la batalla con este Pokémon, el Lavander Town-Tone es también emitido, aunque acelerado al tercer ritmo. Si uno probaba capturar al Pokémon 731, el juego se congelaba. Después de reiniciarlo, la pantalla de título se mostraba modificada, y emitía estática conjunta al tono 10 veces más rápido. ¿Cuál es el propósito de este Pokémon? ¿Qué significado tiene el número 731? La tonada binaural de Lavander Town fue insertada a posta en el juego. Para encontrar las respuestas, se requieren de un vistazo a Game Freak, la compañía encargada de realizar el juego para Nintendo. Parece que todo está basado en el Escuadrón 731 del Ejército Imperial japonés. El staff de Game Freak. Game Freak es una productora de videojuegos fundada en 1989 por Satoshi Tajiri, el creador de la serie Pokémon, y Shin Nakamura, quien estaba casado con Satoru Aroe y tenía con ella un niño de 6 años llamado Ken. La señora Aroe era una talentosa diseñadora de sonidos encargada justamente del Lavander Town-Tone. A continuación, una supuesta entrevista a la mujer. Inicialmente se encontraba reacia a contestar a las preguntas, hasta que finalmente accedió. El señor Nakamura le había encargado la composición del tema Lavander Town, a lo que ella aceptó y fue el mismo Nakamura quien adicionó esta tonada al juego. Él le dijo que no estaban haciendo nada malo, puesto que la melodía no sería audible para niños menores a los 12 años. La señora Aroe, ingenua, le creyó. Se rumorea que el señor Nakamura se suicidó en un bosque de Aokigahara la noche del mismo día en que el juego fue lanzado, colgándose de la rama de un árbol, no sin antes dejar una carta dirigida a la señora Aroe. La mujer no quiso hablar al respecto, así que esto se mantiene como una simple hipótesis sin fundamentos. Además, su hijo Ken había sido asesinado en una pista cercana a su casa. Fue hallado desnudo, con lesiones severas, rinorragia y hemorragia cerebral. Tenía 2 kanjis graficados en su cuerpo, los cuales rezaban emperador. Aroe afirmó que su hijo había estado escuchando música con los auriculares puestos. Alrededor de la medianoche, había despertado e instintivamente había salido a la calle, tras rajarse la piel con una navaja en los literales kanjis antes mencionados, provocando así su muerte en un extraño accidente automovilístico.
La señora Haruo también reveló un pasaje de la carta escrita por el señor Nakamura. Querida Satou, esta noche es el inicio de una nueva era para el Japón, un nuevo imperio del cual yo espero ser responsable. No puedo, de cualquier modo, retrasarme para ver mi creación, pues esta comenzará en unos meses. Nuestro querido Ken será sin duda el primer mártir del imperio, caído con muchos otros niños. El Fénix renacerá de sus cenizas, el segundo gran imperio japonés, te lo aseguro. En este mínimo extracto, se hace obvio que el señor Nakamura tenía como meta la creación de un segundo gran imperio japonés, usando para ello el recién lanzado videojuego. Él esperaba que este Lavender Toonton causara violencia en sus víctimas, que esta violencia se llevara a terceros, y que estos niños se conviertan, a futuro, en guerreros del imperio. Pero ¿qué explicación tiene la animación del Ghost? ¿Y cuál era el mencionado trabajo del padre del señor Nakamura? No se ha comprobado ni la veracidad de la mujer ni la de los escritos. Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno you'll have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Hypno wouldn't hurt